Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don José Miguel Villarroya. Todas las semanas, cuando el tiempo lo permite y la agenda de nuestro anfitrión lo permite también, el mundo por Montera coge el petate y cruza a la malvada RDA, donde habita uno de sus más ilustres ciudadanos, que es un compatriota nuestro y personaje ya del canal. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy viendo, no puedo salir porque tengo que pedir permiso para salir, por lo tanto no puedo ir a España. Aunque supero la edad, me ha dicho el canciller que yo soy un personaje que tengo que estar controlado y por lo tanto, pues sintiéndolo mucho, estaré un tiempo sin salir porque hay que pedir permiso para salir porque tenemos que reorganizar la Wehrmacht y Exacto. igual nos llaman a los viejos oficiales del Estado Los Mayor. Alte Kameraden. Los Alte Kameraden, y entonces ya le he dicho al canciller de todas maneras que hay que desfilar de otra manera, que estas patochadas en wok no molan. No van con el espíritu de Federico. Desde luego. No los santos, Federico el Grande, no vaya a pesar la gente. Federico el de verdad. El de verdad. El de verdad. Y como todos ustedes pueden ver, nos acompaña también un flamante invitado que últimamente ya está muy habituado a cruzar el Checkpoint Charlie. Ya no le miran tanto. Le hemos puesto una habitación en el Palace de República. Exactamente. Ya le gusta mucho conducir un Trabant, le gusta llevar el Trabant para pasearse por Berlín, está disfrutando mucho, que no es otro que nuestro queridísimo amigo don Carlos Paz. Como ya conocen sobradamente al personaje, pero bueno, decir que es escritor de un libro que tienen que leer ya de una puñetera vez, que es el libro Descifrando el Islam. Cómprenlo, porque ya va por qué edición va, Carlos, ya. Pues por la quinta, yo creo, sí. Por la quinta. Bueno, hemos de lograr que llegue a la décimo, sexta. Lo que sea. Primero pasemos a la sexta, que no sea la sexta flota, digo, sea la sexta. Ni la sexta televisión, tampoco. Ni la sexta, no, ahí no vamos a salir, no te preocupes. Exactamente. No lo van a sacar. Ahí tiene unos expertos que saben mucho. Los expertos, sí. El otro día puse la televisión, caballeros, y me quedé horrorizado. Bueno, horrorizado. Creo que, no sé si era la 4. Y estaba hablando del conflicto en el Líbano, no en Irán ya, o sea, en el Líbano, el tema de Hezbollah y Israel. Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Una gran experta. Que yo digo, a ver, yo no tengo nada en contra de la señora Ana Oramas, sé que ha estado o está todavía, no lo sé, en el Congreso de los Diputados de Portacoz de Coalición Canaria, pero esta señora que sabe del Líbano, ha vivido allá, tiene un marido libanés, tiene un novio de Hezbollah, no lo sé. Pero que era en el programa este de Horizonte o de... No, era el de las gafas oscuras. El amigo nuestro, sí, nuestro compatriota, ¿no? Sí, de Risto Mejide. De Risto Mejide, sí. Y luego estaba Ana Oramas, y luego veo que pasan la cámara y aparece esta que fue del PSOE que se peleó con Sánchez, Susana Díaz, la de Andalucía. También una persona con conocimiento. Que esta de geopolítica sabe un huevo, de geopolítica. Bueno, vamos. Esta la iban a fichar ahí en el Departamento de Estado para información geopolítica del Mediterráneo. No debe saber ni dónde está el Líbano, pues, más o menos. Se está produciendo algo muy interesante que, aparte del desfile de inútiles y de paniaguados, es que cuanto más imbécil y más tonterías dicen, más premiados son. Vi ayer en Horizonte a la periodista esta Jamardo, que fue que aseguró que Jamenei en su momento estaba ya en Moscú, por ejemplo. Bueno, y como todo el mundo sabe, Jamenei aparte de criticar a Pedro Sánchez, sabe de algo más. No digo por qué critica a Pedro Sánchez, que a mí me da igual, puedes criticar lo que le salga de los huevos, pues ya lo critico yo, y aquí en este canal, aunque hemos alabado que es el más listo de todos los tontos que hay ahí,
pero le hemos puesto de vuelta y media, ¿no? Pero digo que aparte de eso, ¿sabe de algo? De absolutamente nada. Claro, no. Este es el tema, ¿no? Claro. Es más, ahora que ha habido un cierto reconocimiento por parte de Estados Unidos de que armaron efectivamente a las protestas esas supuestas. Sí, pero no han pedido perdón por llamarnos a algunos paniaguaos de los ayatolás y todo esto, ¿no? Porque meternos en las listas. Claro, eso es lo mismo cuando yo dije que Israel había pagado a Hamás, que me pusieron de vuelta y media, algunos también de los que van de antiimperialistas y no sé qué, y luego sale Netanyahu y dice, sí, ¿no? Bueno, dices, bueno, claro, pues que pidan ustedes perdón todos, ¿no? Claro. Porque al final, a ver, una cosa es que yo esté evidentemente en contra del Estado de Israel, defiendo la causa palestina, pero oiga, si hay ahí gente que ha estado pagada por Israel, ahora a lo mejor no le paga, no lo sé, pero si ha estado gente pagada por Israel, pues habrá que decirlo, ¿no? Claro. Para que la gente sepa de qué va la película. Porque si no, aquí estamos haciendo que nos tenemos que callar porque, no, perdone usted, yo puedo defender una cosa, pero lo que no voy, yo no voy a estar sentado en una mesa al lado de según quién, por mucho que defienda lo mismo, ¿no? Pues, por lo tanto, esta es la realidad, ¿no? Y cuando decíamos que eso de las manifestaciones, no las primeras, ¿no? Porque las primeras fue por el tema de económico, que el propio gobierno iraní dijo, pues me parece bien que la gente salga a protestar con una situación económica que no es boyante, pero luego lo que pasó después estaba claro que eso era una primavera árabe, para entendernos, o un Maidán organizado por quien lo organiza siempre. Y lo que hay que darle las gracias a Trump es que como mínimo dice las cosas a la cara. Ya está. Todo lo que vamos diciendo se va cumpliendo luego perfectamente y se va demostrando, pero por el camino se nos llama gilipollas y de todo, se nos meten listas y los tontos que defienden la narrativa oficial, que es errónea, falsaria y mentirosa, se les va premiando sistemáticamente, que por eso mienten y cuentan lo que cuentan. Bueno, hombre, porque lo que interesa es el relato, hay que contar el rollo, es decir, claro, ¿cuál es el rollo que hay que contar? Hay que contar ese rollo porque es ese rollo que interesa. Que luego es mentira, pues igual, como nadie se va a enterar, porque esto de que ha dicho Trump ha salido en algún medio de los grandes. No. Eso porque nos hemos enterado por las redes sociales, porque si no, no nos enteramos nadie. Sí. Entonces, claro, como la gente normal que solo se informa, especialmente gente mayor y tal, que solo se informa por los medios que se informa, pues queda que evidentemente han matado a 50.000 ahí en Irán, los han colgado, porque qué malos que son, que no sé qué, no sé cuánto, porque no ha salido el discurso de Trump diciendo, no, si yo eso lo he pagado yo, pues lo he pagado nosotros, ya está. Entonces, esta es la realidad. Que habían matado a millones, llegó a decir Lucía Echevarría, y acto seguido apareció en Horizonte. En Horizonte, claro. Bueno, vaya, supongo que quería ir allí y dijo, manera de ir allí, pues soltar todas estas mierdas y evidentemente ya rápidamente y que el sionista Jiménez pues ya la fichó, ¿no? A ver, claro. Cuando salga allí a premiar por meterse en lo que se mete. Lo que quería era una canonjía. Una canonjía, claro. Pero claro, es decir, pero bueno, yo ya como estoy acostumbrado de que Stalin mató, no sé, va subiendo, ¿no? Unas veces son 20 millones, otras veces son 1.000 millones, dice, hombre, en la Unión Soviética no ha habido en la vida 1.000 millones. Y resulta que Stalin mató 1.000 millones. Debió matar a los que no habían nacido todavía, lo cual es un poco extraño, ¿no? Es decir, mató generaciones posteriores. Y dices, a ver, esta es una locura. Dices, no, que mató a 200 millones. Dices, hombre, la Unión Soviética en su vida ha tenido 200 millones de personas. Es decir, con lo cual, pero bueno, si mata a 200 millones, yo creo que Hitler llega desfilando a Vladivostok, porque claro, no hubiera quedado nadie para parar ahí el ejército alemán, ¿no? Dices, es que unas subnormalidades, pero ahí quedan, ¿no? Y encima gente que lo escribe en libros de historia. Y dices, pero venga usted es un historiador serio o viene aquí a tomarnos el pelo a la gente. Claro, dices una cifra, pues puedes estar en contra, que luego se ha demostrado que todas las cifras que dan son mentiras. Pero bueno, si tú das una cifra mínimamente razonable, se puede entrar en una discusión. Usted dice, no, que mató a 200 millones de personas. Dice eso, pues ya. Pues sí. Pero caballeros, yo me acuerdo que en la Segunda Guerra del Golfo, cuando hablaban de la famosa Guardia Revolucionaria, Guardia Republicana iraquí,
decían que eran las SS. No, decían que eran como las SS. Sí, que había matado a no sé cuánta gente, dices. Pues entonces, ¿quién queda? Pero claro, el país, ¿no? Dices, ¿quién queda, no? Porque claro, si usted dice, mire la población de Irak, si usted dice que ha matado a esa, pues entonces no queda nadie allí, ¿no? No debe quedar nadie. Claro. Bueno, y que si la Guardia Republicana... Digo yo. Sí, pero que si la Guardia Republicana llega a ser como una Leibstandarte, ahí no queda un puto yanqui, pero ni de casualidad. No, hombre, porque, a ver, es que eso... son comparaciones groseras, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa con la otra, pero bueno, pero como la gente campanas, ¿no? Pues a ver, claro, el problema es que han convertido la sociedad en una ignorancia supina. Y entonces suenan campanas, entonces me suenan campanas las SS, qué mal. Ahí nos hay un análisis, una reflexión, claro. Los que tenemos una edad, recordábamos por ejemplo el programa La Clave, pues ahí salía gente que era especialista. Sí. Podías estar de acuerdo o no con lo que decían, pero eran gente especialista en lo que hablaban. Sí. Y sabían de lo que estaban hablando. Pero dices, pues muy bien, pero es que ahora ¿quién te sale? Y luego, José Miguel, otra cosa, te salía hasta un excombatiente de la División Azul, hasta el general Lister, ¿eh? Lister. No, o sea, había de todo. No, pero claro. aparte de que había entonces sí que había una pluralidad. Sí. Había gente que era especialista en lo que hablaban, ¿no? Sí. Si hablaban de un tema de Oriente Medio que se había hablado, había gente que había vivido allí, o que había hecho sus estudios, o que había estado en centros de investigación de Oriente Medio, que sabía lo que hablaba. Muchos de ellos hablaban árabe o hablaban hebreo, es decir, gente que sabía de lo que estaba hablando. Sí. Pero es que ahora, el mismo que critica a Pedro Sánchez o critica a Feijóo es el que sale a hablar de la geopolítica. Sí. Dices, ¿pero qué cojones sabes tú de geopolítica? Sí. ¿Qué mierda sabes tú de geopolítica? Y lo único que repiten como un loro es lo que dice el líder de turno. Es decir, los que salen a defender al PSOE a repetir como un loro lo que dice Pedro Sánchez. Y los que no, pues a repetir lo que dice Feijóo. Y dice, oiga, a ver, acá subir el nivel, ¿no? Porque lo que diga Pedro Sánchez o Feijóo a Trump, a Jamenei, a Netanyahu y al Casola Manteca se la bufa. Claro. Esto habrá que subir el nivel y hablar de lo que está pasando ahí, de qué intereses cruzados hay ahí, de que eso no es una guerra única y exclusivamente tal, sino que hay varias guerras en una misma guerra. Claro, que hay muchos intereses. Carlos, ¿qué querías decir algo? Es que el problema es doble. El problema es que sale toda esa gente que no sabe absolutamente nada, pero que eso refleja el nivel de la gente, porque eso lo consume la gente. A mí se me hiela la sangre al ver que gente que no tiene ni puta idea, el periodista Javier Venegas, Marcial Cuquerella, Lucía Echeverría, Inés Sainz, han estado opinando de cuestiones internas de Irán cuando no saben absolutamente nada. Pero eso no es lo grave para mí, porque son imbéciles, seguirán siendo imbéciles siempre, sino que la gente que acepta su relato y les da verosimilitud. Eso manifiesta el nivel de la gente que les han engañado sistemáticamente con cuentos sobre Gaddafi, cuentos sobre Bashar al-Assad, cuentos sobre Saddam Hussein, siempre son los mismos. Te retrotraías tú, José Miguel, a Stalin. En la época contemporánea, en los últimos 20 años, hemos visto los mismos cuentos de camino que nos van contando infantiles. Tú exagerabas. Por ejemplo, la exageración de las cifras. Ha habido cosas enteramente alucinadas que no son meramente creíbles, pero aunque no sepas nada, el consumidor normal de noticias, el ciudadano, no tiene por qué saber cuál es la composición étnica del Líbano, pero tiene que tener sentido común. Pero se ha llegado a tal bajeza humana por parte de la población española que se tragan toda la mierda que dicen este tipo de gente que no saben absolutamente nada. Muchos de ellos les he conocido personalmente, a todos los que he nombrado ahora les he conocido. Y no saben de nada, pero es que me podrías decir que no saben de Oriente Medio, pero son unas eminencias en física o en tauromaquia o en lo que usted quiera. No saben nada, pero cuando digo nada no es una exageración, que no saben ni dónde tienen la mano derecha. De todos ellos podría contar unas anécdotas para desnudarse, que darían vergüenza ajena o muchos pensarían que me las estoy inventando. No saben de nada, pero siendo idiotas, y las redes te dan la posibilidad de decir idioteces, pero que haya miles de personas que les sigan y acepten sus versiones,
Eso para mí es lo dramático y lo grotesco de este país. Bueno, es que es la sociedad que... Bueno, yo no creo, no solamente este país, yo creo que en general, porque yo creo que el sistema ha creado esta sociedad, porque es lo que le conviene, es aquello de Maquiavelo, ¿no? El príncipe que mantiene ignorante a su pueblo manipula su alma, y por lo tanto, es decir, ¿qué se hace? Pues una ignorancia. La educación, aquí lo hemos hablado, es la historia prácticamente eliminada. La filosofía prácticamente eliminada, la literatura prácticamente eliminada, de todo lo que es de pensar, de reflexionar, de lo que es hacer un ciudadano. Ya no, luego tendrá la ideología que quiera, pero crear un ciudadano que tenga capacidad crítica de reflexión, todo eso se ha anulado. Y por lo tanto, como se ha anulado, pues entonces la gente, pues ¿qué hace? El que se pone la tele o el que ve un youtuber, porque también hay youtubers imbéciles, bueno, tipo los que tú estás diciendo, ¿no? Entonces se los tragan, se creen esa comedia, porque claro, como salen en la tele o tienen un canal de YouTube y no sé qué, parece que son pues el Sun Corda, ¿no? Parece que sea Moisés que ha bajado con la tabla de la ley porque Dios le ha puesto la mano encima. Entonces hablan de todo lo que tengan que hablar, pueden hablar de que por qué ha descarrilado un tren, por qué se ha caído un avión, por qué no sé qué, por qué hemos llegado a la luna, ¿no? Saben de todo, pero no saben de nada, es aquello de maestrillo de mucho, de aprendiz de muchos maestros de nada. Yo también he conocido a muchos de los que tú has nombrado, ¿no? No tienen ni puta idea de absolutamente de nada, porque no, es lo que tú dices, no saben de nada, pero claro, sueltan su rollo. Y entonces, claro, el tema que los medios de estar en un medio de comunicación y ahora también, pues estas redes o tal, te hace parecer que seas, pues eso, catedrático, sum corda por la Universidad de Cambridge, Berlín, la Complutense, ¿no? Todo junto al mismo tiempo, y que tú tienes la sabiduría aquella de antaño, ¿no? De aquello de Aristóteles o Platón, que podían hablar de 20.000 cosas y siempre bien habladas, ¿no? Este es el problema. Pero eso es creado por el sistema. Sí. Por eso tú dices, a estos idiotas los premios. Bueno, porque hacen la labor, para eso les pagan. Son sofistas, claro, son sofistas de baja categoría. Son sofistas no llegan a sofistas, porque los sofistas tenían un nivel. El problema de los sofistas es que eso fue degenerando. Y entonces se vendían al postor, ¿no? Pero eran gente súper inteligente. Sí. El poder vio, dice, hostia, estos tíos tienen una capacidad y me sirven, ¿no? Pues vayan allí a la ágora, suelten el rollo que a mí me interesa y convencen a la gente. Por eso el término sofista, seguimos igual, pero peor, porque al menos aquellos tenían un nivel, ¿eh? Claro. Estos no tienen ninguno. Cero patatero. Y bueno, caballeros, hecho este repaso, esta prenotanda necesaria, ya han visto cómo está el patio. Parecía que se iba a acabar el mundo. Trump iba a borrar una civilización de un golpe, de un solo golpe, como si fuera un dios griego lanzando rayos. Iba a acabar con el Irán milenario y de pronto se cruzó un pakistaní con unos puntos y la cosa quedó como en una historia. Y parece que hay un alto el fuego, pero el alto el fuego no parece que sea tan alto el fuego. Y un chino. Parece un chiste esto. Sí, parece un chiste, pero añade el chino. Era un americano, un chino y un pakistaní. Parece un chiste. Sí, parece un chiste. Sí, falta el español. Exacto. El que se lleva. El español diría, esto te lo arreglo yo. Esto te lo arreglo yo. Tú espérate que esto te lo arreglo yo. Y si va Puyol, lo tiene fácil, ¿eh? Hacemos un negocio aquí y aquí se dice, tú espérate que hablo con mi cuñado y mi cuñado te lo arregla esto, Exacto. Que conoce a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez te lo arregla rápido. Así es. Bueno, pues unas primeras valoraciones de la nueva situación después de este apocalipsis interruptus que hemos vivido ayer. La gente estaba con esos... Yo he visto unos canales de YouTube que tienen unos medios técnicos con cuentas regresivas, marcha atrás, ¿no? Diciendo, faltan tantos minutos y tantos segundos para que el ultimátum de Trump se... Ni el libro del Apocalipsis, ¿eh? Bueno, como si pareciera aquello que iba a venir Jehová, una cosa... El Mesías iba a levantar el de esto. Bueno, son
cosas que pasan. Que empiece Carlos, que es el invitado. Don Carlos Paz, que como siempre, la venia del invitado. El invitado siempre te la dan. Aunque ya empieza a ser habitual, pero mantenemos la forma del invitado. Porque estamos en la RDA y José Miguel es el que mantiene el protocolo del partido. Bueno, con lo que nos hemos despertado o nos hemos acostado ha sido un ejemplo más de los disparates de Trump, que tan pronto ha dicho que la guerra estaba terminada como que ya estaba abierto el estrecho de Hormuz para ellos, que ha estado siempre abierto pero no para ellos, como que iba a terminar con la OTAN, pero luego ha dicho que iba a exterminar una civilización milenaria y hemos llegado a este punto. Yo creo que hay dos cosas. Primero, no vale de nada la palabra de Donald Trump, esto es evidente, y tampoco vale nada la palabra norteamericana. Esto lo sabe Irán desde el principio, desde hace mucho tiempo, y yo siempre he dicho que no se iban a sentar con Estados Unidos a menos que las condiciones que pusiera sobre la mesa Irán se valoraran y se tuvieran en cuenta. Esto es lo último que se nos ha dicho y que ha reconocido Irán, que si los 10 puntos que ha puesto sobre la mesa Irán se respetan o se estudian y se discuten, se van a sentar gracias al pakistaní y al chino. Aquí nos están vendiendo ahora las narrativas, los sionistas, de que han ganado la guerra, eso ya lo sabíamos, y todo lo que hemos ido diciendo se ha ido cumpliendo indefectiblemente. Una de las cosas que hemos dicho es que Estados Unidos nos iba a vender esto como la gran victoria. Pero bueno, la realidad es la realidad. Yo creo que hay veces, y le pasa a Estados Unidos y a Israel, que sus deseos los confunden con la realidad. La realidad ha sido que no han logrado ningún objetivo. El objetivo de esta guerra era terminar con el régimen de la República Islámica. Evidentemente, no matar a Jamenei o volar unos puentes o destruir tal o cual infraestructura. Era destruir a la República Islámica. Así se nos vendió, que en 48 horas al principio se nos dijeron que iban a destruirlo y que la gente, llegó a decir Trump, que la gente de Irán que está en contra de la República Islámica era quien tenía que terminar el trabajo, dijo textualmente. Nada de eso se ha producido todo lo contrario, se ha producido lo que tantas veces dijimos todos nosotros, que era que el pueblo iraní se iba a unir en torno a las estructuras del Estado, eso es lo que ha sucedido, que iba a resistir lo indecible por mucho que bombardearan, que bombardeando, lo ha dicho 1000 veces Villarroya y lo hemos dicho todos, que bombardeando no se termina una guerra, que la invasión era imposible, también estuvo un tiempo amagando que iba a invadirlo, no sé qué es en Homo sapiens, en su sano juicio va a pensar en una invasión terrestre de Irán y no se ha logrado ningún objetivo. Si hacemos de verdad un análisis de lo que está sucediendo en Oriente Medio, estamos viendo que ese eje de la coalición Epstein no está consiguiendo ningún objetivo. Hamas es el eslabón más débil de ese eje de resistencia. No han terminado a día de hoy con Hamas, sea lo que sea Hamas, que evidentemente estuvo sufragado, que le ha venido como anillo al dedo a Israel, pero no han terminado. Hezbollah se nos vendió que había sido derrotado y Hezbollah en el Líbano le está haciendo frente a Israel, le está frenando, llegó a entrar unos kilómetros en territorio israelí, o sea que no puede. Y con Irán, ¿a quién en su sano juicio iba a pensar que iban a derrotar a Irán? ¿De verdad que iban a pensar que iba a ser derrotado Irán, que la gente se iba a levantar, iba a ir a destruir a la República Islámica? Era un disparate. Todos los norteamericanos, con cierta relevancia, que habían avisado que esto era imposible, han sido depuestos, han sido quitados de su cargo o han dimitido porque era un auténtico disparate. Trump se ha visto arrastrado, como desde el primer día hemos dicho, a esta guerra por parte de Israel y ahora Estados Unidos nos tiene que vender. Nos ha dicho que le daba un plazo de 48 horas, de 5 días, de 2 horas. Ha ido cambiando porque no sabía cómo salir de ese berenjenal y ahora pues está en este punto en el que se van a sentar. Ya veremos, yo no creo en la palabra norteamericana, pero entiendo que Estados Unidos tiene que salir de estas en las que está de alguna manera. Ahora tiene la posibilidad de vender la moto de que ha vendido la guerra, de que ha ganado la guerra. Todos los tontos paniaguados de los que hemos hablado antes van a repetir el discurso. Ya estaba el tonto del Negre también diciendo que era una guerra que había ganado Estados Unidos y de una manera modélica. Todos los imbéciles van a contar su historia y yo creo que es una salida que tiene Estados Unidos para salir de este embrollo, vender la moto de que ha ganado la guerra, que se vayan de allí. Otra cosa es la situación de Israel. Israel quiere seguir porque Israel necesita la guerra y más Netanyahu. Y ya veremos cómo evoluciona la cuestión de Israel. En el Líbano ya ha dicho que la cuestión del alto el fuego no va con ellos con respecto a la guerra en sí y en la cuestión del Líbano. Y una de las premisas que ha puesto Irán
es que sobre la mesa tiene que estar que se termine la agresión israelí al Líbano. En ese punto estamos. Yo creo que Israel va a seguir a lo suyo y Estados Unidos se va a ir atrás, se va a echar para atrás. Pero también es posible, porque lo ha hecho muchas veces Estados Unidos, estar negociando y estar preparando otro ataque por la espalda. Irán no es tonto, Irán tiene conciencia de esto que puede pasar y ya veremos cómo evoluciona. Pero al día de hoy la guerra la sigue ganando Irán como la sigue ganando desde el minuto 1 del partido. José Miguel. Bueno, yo creo que estamos en otra charlotada más. Si no fuera porque, por desgracia, está muriendo gente, pues estamos en un tiempo de charlotada inmensa, ¿no? Yo ayer me entrevistaron en Negocios Televisión al mediodía y dije que era muy probable que al final pues Trump diera otro plazo. Sí, que había la posibilidad. Sí, dije que era la posibilidad. A ver, bueno, me preguntaron si podía destruir Irán. Dije, hombre, tiene armas nucleares, si las tira, pues es evidente que puede destruir Irán. Esto es así de claro. Es decir, la única manera que tenía para cumplir esa amenaza bueno, ¿qué palabras se puede utilizar? Pero esa amenaza es utilizar el arma nuclear. Evidentemente, si tira 7 u 8 misiles nucleares, pues es evidente que Irán, hombre, no digo que vaya a desaparecer Irán, pero evidentemente la situación en Irán hubiera sido muy complicada, ¿no? Pero era la única, sí, por medios militares normales, es decir, convencionales, que sería seguir bombardeando, que bombardeara muy fuerte a determinadas zonas, es evidente que no va a acabar con un país ni va a llevar a la edad de piedra a ningún país, ¿no? Pero bueno, yo dije, pero yo puse más las posibilidades en que al final dijera, pues les doy otro plazo, ¿no? Bueno, no sé si ya sabía algo en estos movimientos de que Pakistán estaba ahí. De todas maneras, hay que decir que Pakistán se mueve también por su interés. No vengamos aquí, no, porque, a ver, Pakistán es un país complicado. Muy complicado. Muy complicado. Súper complicado. Súper complicado. Tiene en la frontera de Irán, la zona del Beluchistán, que pide la independencia y tiene muchos problemas con ellos. Está en guerra con Afganistán, no lo olvidemos. Y es un país que lo controla el ejército y los servicios secretos. Cierto. Todo lo de las elecciones, esto es una comedia en Pakistán. Pakistán quien manda de verdad es el ejército y los servicios secretos. Porque matan presidentes cuando hace falta. Sí, que por cierto están controlados por la CIA y por el Mossad. Exacto. Por lo tanto, que Pakistán se mueva, pues aparte que luego tiene otro problema, que es que depende, si no al 100%, al 80% económicamente de las monarquías del Golfo. Que parece que estas eran las que se han quejado más y de que esto se acabara, ¿no? Especialmente Qatar y Dubái y estas cosas. Bueno, entonces ahí pues ha participado poco, le interesaba. El amigo Erdogan, que siempre está en todas las salsas, no se moja mucho, pero está en todas las salsas. Como es un fenómeno, Erdogan es un fenómeno. Parece el perejil, que está en todas las salsas. Exacto. Y finalmente ha entrado China. Y parece que quien ha convencido, o eso me llega, a Irán para que acepte digamos, este alto el fuego, porque no deja de ser un alto el fuego. Aquí no se ha firmado nada, ni hay negociaciones, ni hay nada. Lo que hay es un alto el fuego. Quien, digamos, que ha presionado a última hora para que Irán acepte estar su fuego ha sido China. Bueno, luego veremos también, porque China habrá que ver siempre, pero hay que preguntar a ver qué saca. Yo creo que no va a ningún lado. Es decir, yo no digo que no se vayan a sentar a negociar, porque puede ser que se sienten, pero, hombre, lo mismo que dije en las anteriores negociaciones. A ver, si es Estados Unidos e Irán, pues pueden llegar a un acuerdo rápido. El problema está con Israel. Sí. Esa es la realidad. Y por lo tanto, hombre, lo mismo que Irán no aceptó esas conversaciones que había en Omán, el tema de los misiles balísticos y de cortar la ayuda a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis, etcétera, Israel no va a aceptar que se incluya de que el Líbano no es Israel, o el sur del Líbano no es israelí. Y por lo tanto, a partir de ahí,
ya hay voces críticas en Israel a este alto el fuego. Sí, hay voces críticas. También es verdad que hay voces críticas contra Netanyahu, ¿no? Pero para hablar del TAC, y Israel ya ha mostrado que no tiene ninguna intención de hacer caso de ya ha dicho claro, bueno, no es que lo ha dicho, ya lo ha demostrado, porque está bombardeando Beirut esta mañana a diestro y siniestro, y Gaza también, y ya está, porque Israel tiene su guerra, que va aparte. Es decir, aparte se ha dedicado, porque a Irán le ha bombardeado poco Israel, pero fíjate que ha bombardeado en puestos claves, dando aviso, porque ha bombardeado la infraestructura de Bushehr, de central nuclear, la refinería de South Park, y luego, curiosamente, ha bombardeado una línea ferroviaria que une Irán con Rusia, y ayer una línea ferroviaria que une Irán con China. Sí. Pero no ha bombardeado mucho más. Esto está en su guerra, pero avisa navegantes. Avisa navegantes, ¿no? Es decir, es lo que hay. Entonces, yo veo muy difícil que se llegue a ningún sitio. Bueno, aparte de que nos hemos forrado algunos, yo no. Pero algunos se están forrando con este rollo. Porque hoy el petróleo ya ha bajado, las bolsas están maravillas de la vida y por lo tanto ya no hemos forrado. El señor Trump ya ha puesto un mensaje, vamos a ganar dinero. Bueno, vamos a ganar dinero, que es todo lo que interesa a todo el mundo, ¿no? A ganar dinero. Y esta es la realidad. Pero yo creo que estamos donde estábamos al principio. Es decir, este mediodía, señores, he escuchado en uno de esos ejercicios de masoquismo innecesarios, ¿no?, a una de las grandes lumbreras de la geopolítica española en Negocios TV, hablando, que es Gustavo de Arístegui, que es un gran analista y un gran conocedor de todo, ¿no? Eso, bueno, en fin, un crack. Y lo que decía Carlos es que Irán había estado financiando durante todos estos años a grupos terroristas en el Líbano que habían matado a presidentes del Líbano, uno detrás de otro, y que si Irán había aceptado este alto al fuego era porque la situación económica estaba a punto ya de implosionar a día de hoy, que no podían sostener el ritmo de la guerra y que por eso pues se han sentado casi con, vamos, no digo la corbata porque ellos no llevan corbata, pero casi quitándose el botón de las camisas cuello mao que llevan, porque estaban desesperados los iraníes, o sea, no podían más. Pezeshkian había dicho que la economía estaba muy mal. Y esta era la lectura que hacía el señor Gustavo de Arístegui. ¿Qué podrías decir al respecto, querido Carlos? Tú que conoces el Líbano y conoces todas estas cuestiones. Bueno, pues que es un disparate los dos asuntos que ha tocado este señor. Uno es uno de los mantras fundamentales para justificar el ataque a Irán, que es que Irán ha fomentado y ha pagado al terrorismo mundial la vida y por haber. Bueno, pues esto es falso. Esto es falso, no solamente es falso. Claro que el Hezbollah es una creación iraní. Si entendemos que Hezbollah es terrorista, le daríamos la razón. Lo que sucede es que el Hezbollah no es un grupo terrorista. El Hezbollah es un partido político que tiene una rama militar, como lo han tenido todos los partidos políticos del Líbano, absolutamente todos hasta el año 90, después del desarme de las milicias de los partidos políticos libaneses, después de la guerra civil. Todos aceptaron el desarme, menos Hezbollah, o sea, sigue manteniendo lo que tenían todos. Y luego tiene una rama asistencial enorme, que en muchas ocasiones no llega al Estado, y ni en la Unión Europea es catalogado Hezbollah como terrorista. Es la rama militar la que está catalogada como tal, pero no el Hezbollah. El Hezbollah es mucho más, pero pedirle a este señor que sepa lo que es Hezbollah a lo mejor es pedir peras al olmo. No solamente esto es así, sino que Irán ha luchado contra el terrorismo. Lo vi en la guerra de Siria con mis propios ojos. Lo hizo en Irak, lo hizo en el Líbano. Ha sufrido el terrorismo que ha sufragado Occidente. No es un terrorismo que surja de las entrañas del Islam por una desviación. Dentro del Islam hay muchas cuestiones. Una es la tergiversación, la lectura literal, rigurosa, descontextualizada de los textos que han dado origen a interpretaciones delirantes con grupos terroristas, pero que sin el auspicio de Occidente estos grupos no los conocería nadie ni hubiera sucedido nada porque sería una cuestión de especialistas
que solo sabrían María Jamardo y Marcial Cuquerella, seguramente, en Europa. Pero estos grupos terroristas han actuado contra Irán, mucho más otros grupos terroristas como el MEK, los Mujahideen del pueblo iraní, que con esa fortísima relación con algún partido de la derecha española. El terrorismo no lo ha sufragado Irán, sino que lo ha padecido y ha luchado contra él. Por eso asesinaron al general Qasem Soleimani, porque fue el gran arquitecto contra la lucha contra el terrorismo, puesto que el terrorismo lo pagaba Occidente. Y luego la otra cuestión de la economía, claro que igual le dan el Nobel este año a Aristegui al descubrir que la situación económica de Irán es mala. Claro que es mala, viene siendo mala desde mucho tiempo atrás, por las sanciones, por muchas circunstancias, por el jefe del gobierno que tienen, por Pezeshkian, que tomó medidas liberalizadoras enteramente erróneas, que desde enero están volviendo a rectificarlas y a poner orden en estas cuestiones, pero la guerra indudablemente pues agrava todavía más y la situación económica es tremendamente mala. La inflación que ya tenía antes de la guerra, la devaluación monetaria que ha sido gravísima en Irán, todo esto es cierto, lo sabe Aristegui y lo sabe cualquier persona. Ahora, y lo reconoce el gobierno iraní también. Sí. Se ha reconocido por activa y por pasiva, así que no nos descubre nada nuevo, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, que nos diga que por esta cuestión estaba pidiendo a la hora del partido de Irán, no conoce absolutamente nada de cómo es Irán, de cómo se cuece y de la resistencia del pueblo iraní, mucho más allá de la capacidad de resistencia humana y de ese patriotismo del que hablábamos antes y de muchos factores que harían que pudiera resistir Irán muchísimos meses. A este ritmo, podría decir, esta es una de las cuestiones por las cuales se ha intentado llegar a algo con Irán, porque veían, hasta los más tontos, que esto no iba a acabar ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio. ¿Quién podía resistir ese ritmo? Mucho peores están el Yemen, que están ahí con una lata de sardinas y con un rifle en una montaña y no pueden con ellos, cuanto más con Irán. Y el gasto económico, que lo ha hecho muy bien Irán. Habría muchas cosas. Esta guerra tiene muchos aspectos muy interesantes. Cómo ha atacado Irán en los últimos días a donde duele a Occidente, a la cuestión económica. Ha bombardeado centros de datos de Amazon, amenazaba con cortar cables submarinos de Internet, amenazaba por cuestiones de movimientos geopolíticos enormes cantidades de dinero de Estados Unidos. Todo esto es lo que le preocupaba a Estados Unidos, porque a Estados Unidos le da igual, evidentemente, la democracia, los derechos humanos, la situación de la mujer en Irán y lo que podamos pensar. Lo que le interesa es el dinero, no le interesa ninguna otra cosa a Estados Unidos. Y cuando ha visto peligrar esa situación es cuando entiende que tiene que ponerse a bien con Irán. Irán, por la cuestión económica, no hubiera pedido el final del partido. Si se hubieran tenido que morir de hambre, se morían de hambre. Así que Aristegui, que le llaman siempre y es uno de los pivotes de ese canal, que yo voy mucho, pues no sé, será amigo de alguien o tendrá alguna influencia que desconozco, porque sus análisis suelen ser una basura día sí, día también. Bueno, yo creo que todos reconocemos, más allá de filias y fobias, que Irán ha sabido jugar muy bien las cartas de lo que se llama una guerra simétrica, es decir, ha sabido manejarse muy bien en lo que es bueno, pues usar todas sus capacidades dentro de una guerra pues que tenía pues a los Estados Unidos y al ente sionista, que no es moco de pavo. José Miguel, ¿cómo ves este relato que se está creando para justificar este alto al fuego como una victoria de los yanquis? Bueno, la propaganda forma parte de la guerra, ¿no? Y la construcción del relato forma parte de la guerra. Es evidente que dentro de Estados Unidos, Donald Trump o la administración de Trump necesita aparecer como victorioso, ¿no? Porque encima va a ser una guerra que no era popular. Hay que decir que y ya dentro del movimiento MAGA, digo, de la amplia mayoría de votantes del Partido Republicano estaban en contra de esta guerra, pues es evidente que si además apareces como perdedor, pues lo tienes muy mal en unas elecciones de midterm que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, hay que crear un relato. Hombre, lo triste es que el relato se lo compren tontainas de aquí, ¿no? Porque yo puedo entender que en Estados Unidos pues mantengan el relato por su interés, ¿no? Es decir, bueno, pues oiga, hemos ganado, ¿no? Y presentes allí y hagas una película, ¿no? Que salga allí Tom Cruise o quien sea y haciendo ahí que has ganado la guerra.
pero ve que los tontainas de aquí se creen, nos vengan a vender la moto de esta, pues dices, oiga, no sé, hay que tener un poco de, ¿no? No sé, usted va, no sé, que claro, te caiga el cheque y entonces yo ya me callo, si te cae el cheque, pues hay que hablar, ¿no? Pero bueno, forma parte de lo que hay, es decir, esto lo tenemos desde el minuto cero, ¿no? Que nos han estado vendiendo los hoyos, patateros, sin ningún tipo de análisis, ¿no? Hombre, yo no veo ese programa de Odissionte porque no me interesa para nada, pero había un vídeo que me pasaron donde En la RDA no llega a las teles. No llegan, Horizonte no llega. No se una discusión entre el coronel Baños y el general Dávila, que el coronel Baños fue bastante, supongo que por el tema de rango militar fue bastante, ¿no? Porque da para decirle, oiga, si usted ha llegado a general, no me extraña que el ejército español esté como usted, porque las imbecilidades de militares que dijo, hombre, dices, vamos a ver, o usted se ha quedado anclado cuando era, claro, usted debe tener 80 años, pues usted se ha quedado anclado en la guerra del Rif, porque vamos, es que todas las tonterías que dices, hombre, no, y hablaba de la luna, la marea, porque va a desembarcar aquí y entonces se va a caer, dices, oiga, un poco de, ¿no? Sí, nivel. Una fumada que no veas, ¿no? O sea, no. Entonces dices, hombre, pues con esto, si vamos ahí, y este es el problema, ¿no? Las tonterías, es decir, es que tendrás que hacer un análisis serio. Entonces, claro. Pero el relato, a ver, yo ya lo espero y ya, pues bueno, habrá los que saldrán a contarnos de que Irán, pues, se ha visto obligada porque está, hombre, vamos a ver, entonces acabo de conocer, evidentemente, si te han bombardeado, daño te han hecho. Eso está claro. Lógico, eso está claro, ¿no? Eso no se puede ocultar. Pues, como a Israel también se le ha hecho daño y a las monarquías de Golfo, a quien no le han bombardeado ha sido Estados Unidos, ¿no? Como siempre, claro. Como siempre, no le ha llegado nada, pues por lo tanto a este no le han bombardeado. Pero es evidente que si tu país te lo bombardean, pues lo primero, ha muerto gente, y empecemos por ahí. Y dos, pues te han destruido infraestructuras, te han destruido toda una serie de cosas y por lo tanto eso afecta a la economía. Y además estaban bombardeando también, ¿no? El paso fronterizo entre Irán e Irak, ¿no? Que también estaba provocando que no entraran determinados productos. Había una cola de camiones impresionante en el puesto, en el punto fronterizo. Por lo tanto, es evidente que Irán, la situación económica, que ya era difícil, pero que lo sabíamos todos los que nos preocupamos un poco por saber lo que pasa en el mundo, sí. Ya lo sabíamos, pues por lo tanto es evidente que en una guerra la situación económica empeora. A cualquier país, una guerra, la situación económica le empeora. Por lo tanto, es evidente que Irán pues, lo estaba pasando mal a nivel económico, la población. Ahora, yo no he visto en ningún momento pues, que haya habido un levantamiento de la población para pedir el cese de los combates, para pedir que se firme el paz. Es más, ayer lo que había eran cadenas humanas en centrales eléctricas, en puentes, en centrales nucleares, es decir, bueno, que de haber atacado ahí, pues estaríamos hablando de si eso está cubierto por civiles, estaríamos hablando de crímenes de guerra, porque tú estás bombardeando a sabiendas de que ahí hay población civil, ¿no? Entonces, no hemos visto nada para que determinados análisis pues se hagan. Yo coincidí una vez con este señor, yo coincidí una vez con él en Negocios Televisión, y la verdad es que hablábamos de Estados Unidos, tampoco iba muy para allá, ¿no? Es decir, lo que decía de Maga y de no sé qué, de los sionistas cristianos, no sé qué, todo. Pero bueno, no sé, yo no entro yo también voy mucho al negocio, yo he de decir que yo digo lo que me da la gana, no me han portado nunca, yo eso lo tengo que agradecer y no entro ni salgo quién va y quién no va, porque tal, ¿no? Pero bueno, este señor fue eurodiputado, ¿no? Creo. Sí, de PP. Y diplomático en la India, me parece. Diplomático en la India, pues algo debería saber, ¿no? Tampoco la India está tan lejos de Irán. Yo creo que el cuerpo diplomático debería estar más informado de lo que pasa en el mundo, digo yo. Me parece a mí, ¿no? Digo que creo que el cuerpo diplomático
diplomático tiene que saber bien lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque hoy puedes estar aquí, mañana te pueden destinar a otro lugar, o puedes llegar a ministro o secretario de Estado, no sé qué, y hay que tener un poco de, ¿no? Sí. Hombre, hoy como mínimo el señor Álvarez no ha hecho ridículo, ¿no? Lo cual es de bastante tal, ¿no? Por lo menos ha dicho, oiga, pues me alegro de que no haya pasado nada, eso nos alegramos todos. Bueno, claro. Algunos han dicho que está muy mal que Trump no haya bombardeado. Y no digo bueno, hay mucha plañidera, ¿eh? Hay mucha plañidera. Sí. Nuestro amigo Lacalle, que también va a negocios de televisión alguna vez. Bueno, ayer colgó un post en X que es para enmarcar, ¿eh? Bueno, ya viste que yo le contesté que Lacalle, ¿no? Pero parece que estaba molesto porque Trump no había mandado 18 misiles nucleares a Irán, ¿no? Ayer noche. Bueno, pues digo que Álvarez hoy ha dicho eso, ¿no? Que bueno, alegramos de qué tal, pero que esto no es el final de nada, ¿no? Eso es lo que os quería preguntar, queridos amigos. Antes ya estamos en los últimos minutos, nos queda un ratito. ¿Cómo creéis? Ya sé que es difícil, ¿no? Porque está todo como muy abierto, ¿no? Pese a que haya este alto el fuego, sigue habiendo fuego disparándose, no ha parado. Carlos, ¿tú cómo crees que puede la cosa evolucionar a partir de lo que hemos visto ayer? Sé que es un tema o que varios escenarios ves factibles, ¿no? Con lo que estamos viendo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora, claro, está Estados Unidos, pero no está muy claro hasta qué punto se han comprometido el Estado sionista en ir con ellos, ¿no? En esta historia. Entonces, como que es muy complicado poder hacer un análisis, digamos, único sobre esta cuestión, como dice José Miguel, es una guerra, pero que hay varias guerras dentro, ¿no? Es lo que es de las primeras cosas que siempre nos dijo José Miguel. ¿Cómo lo ves, Carlos? Pues vamos a ver, no vamos a decir qué va a pasar, porque esto es muy difícil, pero sí que puede pasar, que es lo más factible. Vamos a ver que yo creo que Estados Unidos quiere salir de esto, que seguramente Estados Unidos nunca quiso entrar. Lo que sucede es que se ha visto arrastrado por Israel. Si existe esta motivación de que Israel quiera seguir arrastrando a Estados Unidos a esta cuestión, pues veremos que la reunión que está prevista para el viernes, que empezase el viernes, pues quedaría en agua de borrajas. Pero es que Estados Unidos tiene que salir de ese atolladero en el que está. La situación interna de Estados Unidos no está para volver a la guerra e incrementar, mucho menos para esos delirios de una invasión o algo parecido. La palabra Estados Unidos, a su vez, no me da ningún tipo de credibilidad, ni a mí, ni a Irán, ni a nadie que tuviera que hablar con estos señores, porque han demostrado en los tiempos contemporáneos que están hablando contigo y te están preparando una guerra. Israel no quiere terminar esta guerra de esta manera y desde luego ya está bombardeando el Líbano, ha dicho expresamente que con ellos no va el asunto y yo lo veo que con estos miembros es irresoluble. Todo enfocaría que tuviéramos que decir que la guerra va a continuar. Pero ¿hasta cuándo va a continuar la guerra? ¿Qué solución puede continuar la guerra? ¿Lleva a algún lado continuar la guerra? Si el enemigo puedes hacerle claudicar en 2 meses, pues que vuelva, desde el punto de vista sionista, pues que vuelva la guerra, pagamos un alto peaje, pero derrotamos y conseguimos los objetivos que tenemos previstos. Pero es que no se van a lograr los objetivos aunque si continuara la guerra hasta julio. Es que no. ¿Están dispuestos a pagar el peaje a su vez Israel y Estados Unidos de mantener una guerra 5 meses? Es que Israel no puede. Yo siempre he mantenido que Israel no puede mantener una guerra. Puede mantener una guerra con Hezbollah. Y las que ha tenido han sido muy cortas también. Es que esta es llevan 40 días hoy de guerra. Israel no puede estar 80 días. Están desesperados. La población, digo, histérica. O sea, claro, no pueden dormir. Están, claro, hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos más factores. Hay el factor de que Israel y Netanyahu necesitan la guerra, vivir en un estado de guerra continuo. Pero esto, ¿a dónde les va a conducir? Yo creo que cualquiera que, yo si estuviera ahí, tuviera voz en el mando sionista, advertiría. Lo cual es mucho suponer. Y no se me espera próximamente en los próximos tiempos tener mando
en ese sitio. Pero, pues como esos generales norteamericanos, esos responsables de la lucha antiterrorista, esas personas dentro de Estados Unidos que han dicho que esto no lleva a ningún lado. No era una cuestión, no se han quejado de que durando mucho la guerra iban a conseguir sus objetivos. Es que no veían que pudieran lograr sus objetivos. Y es que en esas estoy yo. E Israel mucho menos. Israel necesita, por supuesto, el apoyo estadounidense. ¿Tiene cogido a Trump? Pues seguramente sí, pero Estados Unidos es mucho más que Trump. Estados Unidos va a permitir que se continúen en una guerra de meses y meses. Ya se estaba hablando, yo no soy un experto en derecho constitucional norteamericano, pero se estaba hablando de poder hacer, de poner de alguna manera o proponer de poner... La 25ª enmienda. Es que no lo quería decir porque... me da risa, parece que conocemos las enmiendas americanas y yo no las conozco. Vaya por delante, me importa un bledo. Pero existe una disposición, la 25ª, efectivamente, como para deponer a Trump. Se está ya hablando de esto. Oye, pues no puede ser esto, ¿eh? Un día, José Miguel, tú y yo haremos un seminario privado para estudiar la Constitución americana porque nos lo tenemos que aprender de memoria, José Miguel. Porque, hombre, esto de que no conozcamos a nuestros señoritos, esto no puede ser. No puede ser. He dicho yo la 25ª para quedar como un señor y va Carlos Paz y dice que le entra la risa. Esto no puede, no, pero vamos. No hay que reírse. Lo podemos hacer María Jamardo, pero que quiero decir, existiendo esa posibilidad, como se ha hablado en los medios, es porque ya hay mucha gente importante, más allá de que popularmente no tiene ningún arraigo una guerra contra Irán ahora mismo, que esto hay que tenerlo en cuenta. Ya, amén de que Donald Trump es un cadáver político, a mi parecer, ya amortizado y que se va a ir a su casa, es que no lleva. Entonces, por un lado, nos da a pensar que la guerra va a continuar, que tiene que continuar, pero por otro lado, carece de todo sentido mantener esta guerra. Estados Unidos está en un punto en el que puede salir con un mínimo de dignidad frente a sus seguidores, los payasos de aquí y los payasos del otro lado del Atlántico. Puede salvar los muebles desde ese punto de vista, pero como continuara, cada vez es más grave. Es como ese jugador, eso está en la mesa, sigue perdiendo y retírate, has perdido 10.000 euros, es mucho, pero como sigas jugando pierdes tu casa y todo, absolutamente todo. En ese punto está Estados Unidos. Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que sí. Y desde luego, por ejemplo, el hecho de que se quieran sentar con Irán y contemplar los puntos que no vale de nada la palabra americana, pero que ya es muy significativo porque Estados Unidos no hubiera hecho eso hace un año o hace 6 meses. Ahora ya ha girado porque empieza a entender en dónde está metido. José Miguel. Yo no soy tan optimista. Bueno, primero, Trump, yo creo que el problema es centrarlo todo en Trump. Es decir, Trump es una marioneta más, como otros presidentes norteamericanos, que sirve para que el tonto mire el dedo y el sabio mire la luna. Es decir, el problema aquí es los intereses de los visionistas, de las élites de siempre en Estados Unidos, qué intereses tienen. Entonces, mientras se le pega las bofetadas a Trump, que ya está amortizado y por lo tanto lo van a echar, si no es ahora con la de 25ª, será en noviembre con un impeachment, pues se acabó. O si no, igual les interesa y le aguantan 2 años más y ya está, fuera. Es decir, por lo tanto, yo creo que hay que mirar ese punto de vista. Es decir, porque al final las poblaciones, ¿sabes?, los que mandan de verdad y no los que estén sentados en las poltronas políticas, que no dejan de ser, como decían Marx y Engels, unos gerentes del Consejo de Administración, los que mandan de verdad, lo que diga la opinión pública se la bufa. Sí, de claro. Y a ver, y si Israel tiene pillado a Trump por la lista y alguno de estos también tiene a los demócratas. Por lo tanto, no esperemos que los demócratas, si entran, vayan a cambiar absolutamente nada, porque también están pillados. Es decir, más allá de que les caiga simpático Netanyahu o les deje caer simpático Netanyahu. Por lo tanto, empecemos por ahí. Es decir, está muy bien las protestas en Norteamérica. Por cierto, para que todo quede claro, protestas en Estados Unidos organizadas
por los sospechosos habituales. Sí. Lo digo para que la gente no piense que lo que ha salido allí es una espontaneidad de gente que está en contra de la guerra y de Trump y de no sé qué. Yo no digo que ni del partido antiimperialista yanqui. Partido imperialista yanqui. Yo no digo que la gente que haya ido allí, que fue convocada, pues haya ido porque verdaderamente no quiere la guerra. Pero que esas manifestaciones lo organizaron entre 500 organizaciones que llevan tiempo pululando y que muchas de ellas pues cuelgan de un amigo nuestro que lidera la Open Society, ¿no? Bona gent, molt bona gent. Molt bona gent, ¿no? Y ya han puesto también ahí al amigo Bruce Springsteen a hacer un himno, ¿no? Porque todo es muy bonito y todo es maravilloso. Por lo tanto, también tengamos presente que las manifestaciones tampoco son manifestaciones espontáneas de que la población norteamericana ha salido allí en masa a decir que está en contra de esta guerra y que Trump es malo de la vida, porque manifestaciones que hicieron aquí, porque en Barcelona tuvimos también a los representantes demócratas ahí en la Plaza Sant Jaume con un cartel, ¿no? Que si el absolutismo de Trump, todo una patochada, todo, como si Obama no hubiera bombardeado Irak, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo lo de las movilizaciones, porque también se hablaba, no, las movilizaciones, los países... Eres muy escéptico tú con eso. No, yo soy un pesimista natural, nato, pero como decía el clásico, los pesimistas somos realistas bien informados, ¿no? Exactamente. Porque yo también esas manifestaciones, las monarquías del Golfo, ya se van a caer las monarquías, bueno, yo he visto, no se ha caído ninguna, ¿no? Todas están ahí, lo estarán pasando mal y habrán llamado a Trump y habrá dicho, oye, que aquí la paga se pierde, ¿no? Bueno, yo eso no lo discuto, pero no se ha caído nadie. No he visto que se haya caído nadie, ¿no? Ni han matado a Bin Salman del pueblo. Ni a Bin Salman, ni al jeque de Bahrein, ni no. Todo el mundo sigue en su poltrona, mandando, y no sé qué, si habrá salido gente a protestar, yo no discuto porque las imágenes están ahí, pero no se ha caído nadie, ni tampoco he visto que el mundo árabe haya explosionado en contra de la agresión imperialista, estas cosas que nos venden de tanto también los antiimperialistas, ¿no? Que va a explotar, no lo digo por Carlos, lo digo por algunos también sospechosos habituales, ¿no? Que van también de yo defiendo a, entonces también nos iban que iba a explotar el mundo árabe y esto iba a unir a los sunís, bueno, pues he visto que no se ha unido nadie y es decir, no ha pasado nada. Es decir, por lo tanto, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y evidentemente yo coincido con Carlos, Israel y fundamentalmente Netanyahu necesitan la guerra. Sí. Pero ahora esto ya va más allá, porque Israel está en disposición, es decir, por ahí cuando se dice, no, Estados Unidos ha perdido la guerra, posible. Yo de todas maneras siempre digo que las guerras se pierden o se ganan cuando terminan, por ahora no ha terminado, hay un alto el fuego. ¿No? Es verdad. Es decir, la va perdiendo Estados Unidos porque los objetivos que no tenía ninguno, pues no los ha cumplido, porque nos ha dicho una cosa, la contraria y la contraria al mismo tiempo. Pero puede ser, no ha conseguido esos objetivos que nos decía. Pero sí quién está consiguiendo sus objetivos, que le esté costando. ¿Y quién está ganando su guerra? Israel. Porque Israel sí que está ganando su guerra. Pues le estará costando, pero cada vez tiene más anexión de Gaza. Y el mundo callado. Cisjordania está expulsando a palestinos, a cristianos y al del carrito de los helados que pasa por ahí. Y el mundo callado. Y en el Líbano 3/4 de lo mismo. Porque más allá de la declaración del ministro de Exteriores chino de que esto está muy mal de la vida, no he visto que nadie haga absolutamente nada. Nada. Esto hay que decirlo. Nada. Es decir, y por lo tanto, pues seguirá allí. Le costará más, le costará menos, pero sigue allí. Y hay que recordar que una buena parte de Siria ya se la ha quedado. Y ya le ha dicho al amigo Rebana Cuellos que eso se lo queda a él. Y de paso, lío en Irak, ya le va bien. De paso, lío, las monarquías del Golfo, mal, pues ya le va bien, ¿no? Y Turquía, a la que le han dicho, usted no venga a tocar las narices porque viene usted después. Por lo tanto, los objetivos del sionismo
qué es lo que le interesa a Israel, porque a Israel le importa un pito. Donald Trump y el de esto y el de la moto se van cumpliendo. Y esta es la realidad. Y por lo tanto, es decir, si tiene cogido por sálvese su parte a los que mandan de verdad en Estados Unidos, que son los que no han salido en la lista pero muchos deben estar, aparte de los intereses del lobby sionista ahí, pues veremos que puede ser que se haya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y Estados Unidos se vaya a su casa. Yo quiero ver, y esto es lo que yo digo que no se va a producir, que se llegue a un acuerdo con el tema del Líbano y con el tema de los palestinos. Eso es otra cosa. Este es el tema. Y por lo tanto, quien habrá ganado la guerra será Israel. Esto es lo que yo quiero decir de lo que está pasando. Pues posiblemente Estados Unidos se vaya. Porque a lo mejor dirá, oiga, ¿yo qué voy a hacer aquí? No podemos estar bombardeando 1000 años que no vamos a ningún sitio. Y dirá, pues bueno, pues llegará a un acuerdo, el otro pagará no sé qué para... De todas maneras es igual, porque ahí farem negoci, porque si está destruido media Arabia Saudí, medio Qatar, medio Dubái y medio Irán, pues ya iremos las constructoras americanas, a ver si va alguna catalana también, si nos dan algo, a hacer negoci y a chupar de la teta a todos. Que esta es la realidad, ¿no? Chupar de la teta a todos. Y se acabó. Pero el tema está, ¿se va a quedar lo del Líbano en los acuerdos de paz? ¿Se va a quedar lo de los palestinos en el acuerdo de paz? Porque yo esto lo dudo muchísimo. Esa es otra cuestión. Y por lo tanto, bueno, pues quedará un ganador. Quedarán o dos ganadores, evidentemente Irán, pero también Israel. Que a la gente no se lo olvide. Porque Israel ha arrastrado a Estados Unidos porque sabe que sin el primo de Zumosol no puede hacer lo que está haciendo. Exacto. Porque mientras Estados Unidos estaba atacando a Irán, evidentemente Irán no podía ayudar a Hezbollah. ¿Verdad? Que ha bombardeado y mucho a Israel. Sí. Pero no podía ayudar a Hezbollah. Sí. Y esta es la realidad de la vida. Punto. Y estos 15 días, pues oye, si Irán no le bombardea, pues ya le vienen bien también a Israel. Claro. ¿Cómo lo ves, Carlos? Sí, una cuestión es la guerra del Líbano, la agresión de Israel al Líbano hubiera sucedido independientemente de lo que está pasando en Irán, pero lo han metido en el mismo saco, en el mismo momento, para desviar la atención, para que no se hable, se está hablando de la cuestión de Irán, apenas se habla de la cuestión del Líbano, mucho menos de la cuestión de Palestina, que ya está asumido que se haya quedado con Gaza, efectos, Gaza ya es israelí, que el siguiente paso va a ser destruir, que desaparezca Cisjordania. Palestina no va a poder tener un territorio propio seguramente en mucho tiempo. El avance sobre el Líbano para quedarse, lo han dicho, todo esto lo han dicho abiertamente, no es ningún estudio que yo haya hecho en privado, que se quieran quedar con el tercio sur del Líbano. Entraron, aparte que ya tenían los saltos del Golán, volvieron a modificar la frontera cuando cayó Bashar al-Assad. Está ampliando los territorios Israel. Y desde ese punto de vista es un gran vencedor de toda esta guerra, que es la misma guerra, pero con actores diferentes, en capítulos diferentes, pero es la misma guerra. Pero a lo que me refería yo antes era la cuestión de Irán con Estados Unidos, y es verdad que Israel no va a aceptar, y no está aceptando, de hecho, que la cuestión del Líbano se meta dentro del saco de esa futura negociación de pasado mañana. Por eso ha bombardeado hoy, para dejar bien claro que con ellos no va esta cuestión. Pero nos encontramos con que Irán sí tiene la cuestión del Líbano sobre la mesa como premisa para también que este alto el fuego se convierta en un acuerdo y se firme finalmente. Así que yo creo que podría darse la circunstancia de que Irán siga bombardeando Israel, y de hecho me dicen que se van a volver a bombardear hoy mismo Irán a Israel porque Israel está bombardeando al Líbano. No va a dejar a su suerte al Líbano, Irán. Y esto complica todavía más la pregunta que habías hecho al principio, ¿qué va a pasar? Pues esto es otro elemento que complica mucho más el poder decir qué cojones va a pasar después de todos estos meses, estas semanas, estas 6 semanas. Tampoco olviden los actores que no están, que no aparecen, pero están. Sí. Turquía va a acabar apareciendo si avanzase
Israel sobre el Líbano, aparecería Turquía, por ejemplo. Y entonces yo ya sí que tendríamos que reconstruir todo lo que va a pasar. La gente, si me permites una digregación bíblica, el sur del Líbano es la tierra de los idumeos. Manuel igual sabe por dónde voy. Vale. Los idumeos fueron ocupados por Judas, no el apóstol de Jesús, sino sacerdote del templo, que fue el fundador de la dinastía Asmodea. Se lea en el primer libro de Macabeos. Y el reino de Judea, ya siendo provincia romana, tenía el control de la provincia de Idumea. Y los idumeos, a los que se obligó a convertirse al judaísmo cuando lo ocupó Judas Macabeo, que por eso la dinastía se conoce el libro como Macabeo, porque se le conocía como Macabeo a Judas. Por lo tanto, en este mundo sionista de la creación del gran Israel bíblico, pues va más allá de lo que era la expansión del reino de Israel en la época de David o de Salomón, sino que va incluso a épocas posteriores donde ocupaba más zonas. Por lo tanto, no va a dejar de ocupar el Líbano, el sur del Líbano. No, yo te decía también en el tema de Irán, la influencia que pueden tener algunos que no están, pero están, en que acepte o no acepte determinadas negociaciones o determinados acuerdos. Francia también tendría mucho que decir en esa cuestión. Habría no, pero no hablo del Líbano, hablo en general. Es decir, hablo de quien ha aparecido esta noche a última hora y la ha hecho sentarse en la mesa de negociación. El chino. El chino. Claro, China tiene mucho porque ha ayudado de una manera, sobre todo con inteligencia y demás, ha ayudado mucho a Irán para que pudiera llevar a cabo pues, sus operaciones. En fin, caballeros, seguiremos la evolución del enfermo, si nos lo permiten y nos dejan seguir emitiendo, porque últimamente hay unas censuras importantes en la plataforma. Pero si vivimos en la tierra de la libertad. Eso sí. No, la Unión Europea no es la tierra de la libertad. Tendríamos que hacer que, claro, es que si la sede de la plataforma estuviera en la RDA, tú podrías hablar con tus contactos en el Ministerio de Información. Pero yo digo que, no sé, habrá que ir a la tierra prometida, ¿no? Si no exactamente. Porque todos dicen que Europa es la tierra de la libertad y que se puede hablar de todo y decir todo sin ningún problema y no hay problema ninguno en ningún tema. Y ahora resulta que nos cierran el canal. Si dices gansadas como Jamardos y compañías, entonces no hay ni consecuencias. Vamos, puedes decir que has visto... Hay premios. Yo de ti esta noche vería Horizonte, porque será un programa hoy brillante, ¿no? Sí, bueno, parece... Los expertos que salen allí nos informarán ampliamente de lo que ha pasado. Bueno, estamos deseando ver lo que dice el general Dávila y todos estos personajes para enterarnos de la verdad que nosotros aquí torcemos. Por cierto, que al coronel hacía tiempo que no lo llevaban, me dijeron. Sí, pero bueno. Coquetea con gente poco recomendable como somos nosotros. Exacto. Sí. Exactamente. Este es el tema. Debe ser. Permíteme, don Manuel y José Miguel, me llama un canal del Eje del Mal y me voy a ir corriendo. Me despido. Tranquilo. Sé que vas a despedir el programa ahora y me voy con 2 minutos de antelación. Luego te mando un mensaje, don Manuel. Perfecto. Un abrazo. Hablamos. Un abrazo. Miguel, y un saludo a toda la audiencia. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues bueno, José Miguel, hemos hecho un buen repaso de toda la cuestión. Sí que es verdad que a los que a veces se nos acusa de ser pesimistas es una cuestión de realismo bien informado más que de otra cosa, ¿no? Porque al final la política es la realpolitik, ¿no? No queda... y sobre todo la política exterior, como decía Bismarck, si toda la política es interés, en la política exterior se une todo el interés habido y por haber.
Por lo tanto, yo no descartaría de que le dijeran a Irán, los amigos del eje antiimperialista, ¿no?, que nos venden algunos, le dijeran que, bueno, llegará a un acuerdo tal, el tema del estrecho de Hormuz, no sé qué, tal, y lo otro, pues ya, si acaso mañana ya lo ya parlarem, sí. Ya parlarem, porque no me extrañaría nada, es decir, porque al final todo es negocio, como decía nuestro amigo Puyol. Exactamente. Querido José Miguel, muchísimas gracias por habernos recibido una semana más del otro lado del muro. Aquí estaremos la semana que viene. Y seguiremos dando guerra. Bueno, no habrán pasado los 15 días, por lo tanto, estaremos tranquilos. A no ser seguro que habrá temas. A no ser que el viernes hayan tirado los trastos a la cabeza en Islamabad, ¿no? Ya veremos qué pasa, No Muchísimas gracias. Bueno, placer, Manuel. Nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del canal más audaz para el público más inteligente. Ya saben que si quieren ayudar a que esto sea posible, pueden hacerlo suscribiéndose, revisando sus suscripciones que desaparecen, dándole al me gusta, pueden mandar una aportación vía Bizum a este número, PayPal, @elmundopormontera, entrar en Telegram en @elmundopormontera o seguirnos en X @mgmt. Y lo dicho, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.